Hola y bienvenido nuevamente a este vídeo en el que seguimos hablando sobre la discalculia. Te recuerdo que tienes ya varios vídeos disponibles, como por ejemplo ¿qué es la discalculia?, otro vídeo en el que realizamos un abordaje neuropsicológico a la discalculia, y tenemos también otro vídeo en el que tratamos acerca de cómo identificar la discalculia en la etapa de la educación infantil. En este vídeo vamos a centrarnos en ver los diferentes tipos de discalculia que existen, ver cuáles son las características de cada una de ellas, cómo podemos identificarlas y sobre todo saber qué tipo de errores podemos esperar en el aula, así como en casa cuando hacemos ejercicios numéricos. Soy Juan José Millán, soy maestro, soy licenciado en psicopedagogía y voy a explicarte todo esto a continuación desde la pizarra, en la que pretendo dejar un enfoque muy claro acerca de los diferentes tipos de discalculia. Vamos a ello. En un primer momento vamos a hablar de una discalculia verbal. Si no has visto el vídeo de la neuropsicología de la discalculia, te recomiendo que lo veas porque ahí te explicamos toda la parte verbal de la discalculia, lo cual es muy interesante para poder comprender correctamente cómo puede afectar la discalculia verbal. Pues bien, la discalculia verbal, en un primer momento vamos a encontrar unas dificultades marcadas a la hora de nombrar cantidades. Por ejemplo, ejercicios del estilo del que estamos viendo a continuación van a presentar sin duda una gran dificultad para todos los escolares a la hora de enfrentarse a ellos. Todo lo que sea buscar una cantidad, poder nombrar cuántos hay en cada sitio, todo este tipo de ejercicios van a suponer una dificultad marcada. Además, también vamos a encontrar dificultades a la hora de manejar números. Actividades como esta pueden suponer una gran dificultad en niños que presentan un perfil de discalculia verbal. También vamos a encontrar una mala comprensión de términos. Este es un punto muy importante, ya que en muchas ocasiones encontramos niños que cometen grandes errores a la hora de trabajar con los conceptos porque no pueden comprender dichos términos. Pongo aquí unos ejemplos, por ejemplo, sumandos, el orden de los sumandos, la suma, por supuesto cuando nos metemos en la división con el dividendo, el divisor, el cociente, el resto. También encontramos conceptos tales como producto, factores, nuevamente producto, por supuesto las expresiones matemáticas tales como A por B por C. Esto va a generar una gran complicación, y también si vamos avanzando, pues por ejemplo nos encontramos con los términos numerador y denominador, que va a generar una gran dificultad para poderlos comprender. También vamos a encontrar una confusión en el uso de los signos y un mal aprendizaje de los signos. Es decir, son niños que no es que estén distraídos o que no presten atención, no. Son niños que en muchas ocasiones no van a aprender bien qué significado se asocia a cada uno de estos signos, qué operación es la que hay que hacer con estos signos. Ellos lo van a ver, pero no lo van a identificar correctamente. Y también es habitual que, aunque lo puedan llegar a identificar correctamente, los confundan con cierta frecuencia y de una forma más o menos asidua. También encontramos muchas dificultades en las tareas asociadas a relacionar unas cosas con otras. Aquí pongo un ejemplo de actividad en la que vamos a encontrar siempre grandes errores, ¿no? O que siempre van a salir muy mal en niños que puedan presentar una discalculia con un componente verbal. En este caso son relaciones entre equivalencias entre un cuadradito y una unidad, por ejemplo, o un conjunto de unidades que equivale a la decena, y que luego tenemos que hacer esas relaciones. Pues aquí siempre vamos a encontrar dificultades. Bueno, pues si encontramos estos 5 puntos que son habituales y que los encontramos en la mayor parte de la expresión numérica o en la mayor parte de las actividades que llevamos a cabo desde el aula en matemáticas, o bien en casa viendo a nuestro hijo hacer estas actividades, podríamos estar hablando de un perfil de discalculia verbal. Obviamente tenemos que valorar previamente que este niño pueda presentar una discalculia y que ésta tenga este componente verbal del que estamos hablando. Si seguimos, nos encontramos otro tipo de discalculia, que es la practognóstica, que es esta que tenemos aquí, en la que lo que vamos a encontrar principalmente son dificultades para enumerar. Aquí ya no hablamos de cantidades, aquí hablamos de enumerar cuántas cosas hay en cada sitio, darle un nombre de número a cada uno de los elementos y poder asociarlos con un número. Este es uno de los errores más habituales que vamos a encontrar, pero también vamos a encontrar estos errores en actividades propias de comparación, como por ejemplo esta actividad que se plantea en un principio en el que estamos comparando un número con otro. Esta sería una actividad un poquito más superior, de comparar mayor, menor o igual, y luego tenemos también otra actividad en la que vamos a comparar, a modo de problema, listas de precios, y luego se hacen preguntas para que se compare un precio con el otro. Aquí vamos a encontrar sin duda grandes dificultades en este aspecto.
Luego vamos a encontrar también marcadas dificultades en el momento manipulativo, es decir, cuando pretendamos hacer actividades numéricas que a lo mejor se hacen con un mayor logro sobre papel y pretendemos llevar a cabo una manipulación de objetos, es decir, vamos a codificar a lo manipulativo esa parte numérica, pues también va a llevar a error. Esto cada vez más se emplea lo manipulativo en la didáctica de las matemáticas, en la enseñanza de las matemáticas. Por tanto, esto cada vez se ve más, es un factor que estamos observando que cada vez se detecta con más frecuencia y con mucho mayor acierto. Cuando los niños presentan estas tres dificultades de forma conjunta y de manera habitual, en caso de niños que presentan una discalculia, podemos hablar de este componente prognóstico de la discalculia. Encontramos también otro componente que es la discalculia léxica. La discalculia léxica se va a caracterizar por dificultades en la lectura de los símbolos matemáticos, especialmente de los símbolos. Obviamente los símbolos más, menos, por, entre, son símbolos que van a confundir. Claro, vámonos a signos mayores tipo raíz cuadrada, vámonos a signo tipo pi, al signo no es igual, al signo porcentaje, esos van a seguir generando muchas dificultades. Esto es habitual encontrarlo muchas veces en escolares que aprenden con mucho trabajo, a base de mucho esfuerzo y nunca llegan a comprenderlo bien. El valor del más, del menos, del por, y una vez que comprenden estas cuatro operaciones, estos cuatro símbolos, a la hora de leerlos cometen errores siempre, aunque lo manejen bien, pero cometen el error. Y si hacen una lectura errónea del símbolo, esa lectura, ese componente cognitivo de identificación de ese símbolo, lo que va a hacer que es generar un error en la operación. Como es lógico, si yo estoy leyendo menos, aunque ponga más, si leo menos e interpreto menos, pues obviamente haré error en esa operación. Otro de los errores que nos podemos encontrar es la discalculia gráfica. La léxica era en la lectura, la gráfica es en la expresión, en la escritura de los símbolos y de las cifras. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí vamos a volver a encontrar nuevamente muchas dificultades. Si yo estoy haciendo un problema en el que quiero ver si yo tengo 50 cromos y me regalan 7, cuántos cromos tengo, llegado el caso en el que comprendo el problema y sé que tengo que realizar una suma, es muy probable que un niño que presente una discalculia gráfica lo que haga sea presentar un símbolo de resta. Por tanto, es muy probable también que el resultado sea erróneo porque opere restando esos símbolos, ese valor. Por tanto, el resultado sería erróneo. Hay que observar muy bien los problemas de matemáticas, hay que observarlos muy bien para poderlos comprender de forma muy apropiada en los errores, porque no siempre los errores son arbitrarios o son frutos del despiste, sino que en muchas ocasiones nos están dando la pista de algo muy importante. También sucede con las cifras. Pongo aquí algunos ejemplos, pongo un ejemplo de una división. A la hora de trabajar en la división tenemos que ordenar muy bien los valores, tenemos que ordenar muy bien las cifras y pongamos o no pongamos los valores para hacer la resta y especificar, ponerla de forma muy clara en la operación, podemos cometer errores por la estructura en la que se están planteando, porque muchas veces yo estoy pensando en que 2 por 3 es 6 y pongo el 6 en vez del 2 y bueno, pues a partir de ahí se puede generar una gran complicación en estas cifras. Si esto puede generar una complicación, al igual que puede suceder en una multiplicación grande o en una suma grande, vamos allá con los decimales, muchísimo más difícil todavía. Comprender el concepto es difícil para estos niños, pero mucho más va a ser hacer la expresión gráfica, en este caso del decimal. Las fracciones también van a suponer muchas dificultades y claro, cuando ya vamos a cosas más complejas, a polinomios y pasemos luego posteriormente a ecuaciones y en cuanto metamos letras, pues va a generar mucha mayor complicación. La discalculia gráfica, sobre todo, no es un error operativo, suele ser un error en la salida de información, en la escritura de la información. Es decir, el niño que presente un perfil de discalculia gráfico, lo que va a cometer van a ser errores a la hora de escribirlo. Una forma apropiada de trabajar con niños que presentan discalculia gráfica es contrastar posteriormente con ellos los resultados, hablarlos, no que lo vean sobre el papel, sino volverles a pedir que verbalicen el ejercicio que han hecho, a ver si realmente en la verbalización cometen o no cometen estos errores. Es una buena forma de identificar y de sobre todo saber por dónde tenemos que ir trabajando con estos escolares. Vamos a encontrarnos también con la discalculia ideodiagnóstica. Esta es una discalculia que hay que valorar con mucho cuidado, porque hace referencia a conceptos y hace referencia a relaciones. Una cosa es el escolar que tiene dificultades para comprender las matemáticas y otra cosa es el escolar que presenta discalculia y que es incapaz de comprender ciertos conceptos como pueden ser las propiedades conmutativa, asociativa o distributiva, incluso vámonos a la conmutativa de la suma
o multiplicación, en estos elementos va a costarle muchísimo comprender esos conceptos, no los va a entender, se los puede aprender, sí, pero no los va a comprender. Por tanto, el error vamos a verlo muchas veces a la hora de operar en un problema, en un examen en el que le pedimos usa la propiedad conmutativa para resolver estas operaciones y no comprenda bien qué es la propiedad conmutativa. Por tanto, quizá ahí sí que podamos verlo de una forma clara. De la misma manera, no vamos a comprender bien las relaciones en este aspecto. Es decir, en el ejemplo que aparece del 2 más 6 entre paréntesis más 4 es lo mismo que 2 más entre paréntesis 6 más 4, esto ya nos va a generar una complicación. Posteriormente, si bajamos al nivel inferior, que pone 8 más 4 es igual a 2 más 10, no vamos a tener facilidad para comprender esta relación entre operaciones. Esto es muy característico en la discalculia ideodiagnóstica. Y por último, una de las discalculias más habituales, más frecuentes y más observables o más fácilmente detectables es la discalculia operacional. En este tipo de discalculia vamos a cometer errores en la operación. Pongo unos ejemplos de operaciones en las que el error es claro, se está presentando un patrón de error muy específico y por eso es muy importante que cuando veamos un error en una suma, en una resta o en una multiplicación, en cualquier tipo de operación, simplemente no lo tachemos, porque realmente tenemos que estudiar si está sucediendo algo y tendremos que ir hacia atrás en las páginas del cuaderno y tendremos que ver muchas operaciones para ver si todo corresponde a un mismo patrón. Siempre que corresponda a un mismo patrón podemos encontrar problemas operacionales claros, podemos encontrar errores, podemos ver qué está sucediendo en cada una de estas operaciones. Aquí tenemos errores bastante sencillos, bastante observables que podemos ir viendo y que nos tienen que poner sobre aviso de una posible discalculia operacional. Los errores en las operaciones no es porque se le dé mal sumar o no se sepa las tablas de multiplicar, sino porque ha construido una forma de llevar a cabo estas operaciones que siempre conducen al error en el resultado. Desde la lógica que se aplica, es una lógica más o menos constante, tiene su congruencia interna, pero obviamente el resultado no es el apropiado. Por tanto, hay que estar muy atentos a este tipo de problemas en las operaciones y sobre todo poder valorar y detectar si los errores van siempre en la misma dirección. Y hasta aquí el vídeo en el que hablamos de los tipos de discalculia. Espero que te haya resultado de interés, que hayas aprendido, que hayas logrado identificar los tipos de discalculia que hay y cómo puedes observarlos tanto en casa como en el aula. Y solamente te invito a que te suscribas al canal porque próximamente vamos a subir muchos más vídeos sobre discalculia. Hay una gran cantidad de vídeos preparados para subir y sumar a los vídeos que ya están en el canal. Y vamos a hacer algunos directos con actividades, vamos a hacer algunos directos para escuchar vuestras dudas, para todo lo que sea relacionado con el tema discalculia, que es el que estamos trabajando durante este mes y del que queremos ofrecer en vídeo toda la información posible. Espero verte pronto en próximos vídeos, un saludo y gracias por ver este vídeo. Hasta luego.